Entonces, con nuestro foro, le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Merodio, gran amigo de la Casa del Zoom, nos apoyó desde el principio. Juan Carlos Merodio López tiene una maestría en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, lugar en el que se desempeña como catedrático de la misma materia. Es socio director de la firma ML Estudio Legal, con sede en la Ciudad de México, la cual fue designada como el Bufete de Abogados de Transporte del Año en el 2011 por Noble Legal y The Lawyer Magazine. También se desempeña como árbitro de la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París. En años anteriores fue director general y miembro del Consejo de Administración del Grupo de Transportación Marítima Mexicana, así como vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Transporte Marítimo, Senior Vice President del Grupo Luzacel, entre otros. Entonces, para mí es un gran honor y placer estar otra vez con mi amigo Juan Carlos y te doy la palabra entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias Leonardo. Hay que actualizar el currículum porque ya nos volvieron a dar unos premios después del 2011. La verdad es que para mí me da mucho gusto estar otra vez en un foro de Altsum. Tuve la oportunidad de conocer del nacimiento de Altsum, de apoyarlo y hacer el reconocimiento de cómo ha ido desarrollándose esta asociación y adquiriendo importancia en el mundo del sector de los aseguradores marítimos. En esta ocasión, desde luego, gracias Leonardo, gracias a Erika también, que me imagino que a lo mejor nos estará viendo por ahí, y a todo el equipo directivo de Altsum. Muchas gracias. En esta ocasión nos pidieron que abordáramos el tema de lo que son las nuevas, digamos, cláusulas de responsabilidad civil para terminales portuarias. Este es un seguro que habría que decir en principio que no está regulado en México, por lo menos, y en muchos de los países latinoamericanos, creo que casi en todos, no existe una regulación especial para este tipo de seguros. Hay que decir que a medida que las instalaciones portuarias en general en el mundo se han ido privatizando, más allá de que las tengan los gobiernos, entonces la especialización de esas terminales ha generado también una especialización en los seguros que se pueden aplicar para las mismas. Y decía yo, es poco conocido en nuestros países, y aquí lo que vamos a dar es solamente las bases fundamentales, porque desde luego en el tiempo con el que contamos no podríamos profundizar mucho, pero espero que podamos transmitirles a ustedes la parte fundamental. Sobre el seguro marítimo, pues ya se ha hablado, todo el mundo conocemos lo que es la tradición del seguro marítimo, que como muchas otras instituciones es creación del derecho marítimo, como lo es también la institución de la sociedad anónima, por ejemplo, la institución de los créditos, etc. Así es seguro marítimo, tradición histórica, todo el mundo conoce la historia del café de Lloyd's. Lo cierto es que las primeras, digamos, o conocimiento que se tiene de seguro marítimo se remontan a la Liga Hanseática del siglo XIV por ahí, luego pólizas italianas aseguradas, pero finalmente la consolidación, como aquí ya también se ha mencionado en este foro, del seguro marítimo se le atribuye, y con mucha razón, a los ingleses. Y en tiempos modernos, digamos, a cuando se expidió la Marine Insurance Act de 1906, recientemente reformada, como también ya se ha mencionado. En casi todos los países, México, obviamente, la ley marítima regula el seguro marítimo, pero también le da una importancia a las otras leyes que tienen que ver con el seguro. En el caso de México existe la supletoriedad de la ley del contrato de seguro y de la ley de instituciones de seguro. Si algo no se resuelve en el clausulado de la actual ley marítima respecto al seguro marítimo, entonces hay que ir a las leyes supletorias. Vale la pena decir y contar que la vigente Ley de Navegación y Comercio Marítimo incluye el capitulado de cobertura del seguro marítimo. Esta ley fue expedida en el 2006, cuando ya era el último año de gobierno del presidente Vicente Fox, y entonces iba a celebrar el Día de la Marina, y yo creo que el presidente Fox se levantó y vio a Martita y le dijo: oye Martita, ¿qué
hacemos porque es Día de la Marina. No, pues hay una ley por ahí guardada, bueno, vamos a expedirla. Y se expidió esta ley. Y esta ley se expidió con muchas deficiencias. La propia AMIS, que hoy nos da cobijo aquí, escribió una carta bastante fuerte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quejándose de cómo está regulado el seguro marítimo en la ley mexicana. Hay otras leyes latinoamericanas con las que hemos tenido experiencia que son más avanzadas en la regulación del seguro marítimo de lo que es en México. Pero bueno, como se dice, eso es lo que tenemos aquí. Aun cuando la ley hace referencia a lo que son las, digamos, pólizas de usos internacionales para el seguro marítimo. Y dice que en los casos de responsabilidad civil, que es el tema que tratamos hoy, se deben estar los montos dispuestos por los tratados internacionales. Y que también se debe hacer referencia a las cláusulas tipo de seguro marítimo internacionalmente reconocidas. Curiosamente, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo hace referencia específica a las cláusulas de las que ya se han hablado aquí, a las cláusulas del Instituto de Aseguradores de Londres y a las cláusulas del Instituto Americano, por lo que se refiere a carga y por lo que se refiere a casco. Y en lo que se refiere a protección e indemnización, la ley remite a las coberturas de los clubes de protección e indemnización a los PANDIS, aclarando que solamente se admiten a los PANDIS que están en el Grupo Internacional de Clubes de PANDI, en donde se supone que están los PANDIS, digamos, serios o internacionalmente reconocidos. Estos seguros cubren todo lo que tiene que ver con casco, maquinaria, personas y mercancías, pero no se hace ninguna referencia a lo que son las instalaciones portuarias. En el seguro marítimo, generalidades sobre las mercancías, ya no voy a abundar en ello, se habló ya aquí sobre las cláusulas tipo, la tipo A, de todo riesgo, la tipo B y C adicionales, que son con mayores limitaciones del acuerdo. Por lo que se refiere a las embarcaciones, siempre el seguro marítimo y la ley marítima en general se refiere a que el buque debe de considerarse como una universalidad de hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que el buque tiene una identidad propia, primero, que se establece en lo que se llaman los tipos de individualización de las embarcaciones, que comprenden su arquero, su bandera, su número de registro, señal distintiva, etcétera, 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 pero que también comprende todos los aparatos que sirven para la navegación e inclusive, fíjense, por lo menos la ley marítima mexicana dice que el buque dentro de la universalidad de hecho comprende todos lo que tenga la embarcación como ornamento. Entonces, cuando uno está asegurando una embarcación en México, y esto lo comento para nuestros clientes que están aquí representados, amigos de la firma, cuando se hace el aseguramiento de una embarcación, al final se está asegurando todo lo que comprende la embarcación, inclusive si trae los cuadros de Van Gogh del dueño de la embarcación ahí, ¿no? Y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Hay aquí también en México la limitación en ley de que, salvo que haya pacto, como ya mencionó mi predecesor en el micrófono, solamente se cubren 4/5 partes del valor del buque. Y esto, como también ya se explicaba, tiene una razón de ser. Y la razón de ser fundamental es que al naviero le doliera un poquito si se perdía el barco, ¿no? Que el barco tuviera cuidado, que el naviero tuviera cuidado sobre su embarcación y que no dijera, está asegurado y entonces me da igual si se pierde o no. Por eso en principio se deja una 4/4 parte para no cubrirse. Yo espero que no haya aquí griegos, y si hay griegos que no me lo tomen mal, pero
está la famosa historia del fraude marítimo, o hay, no son historias, son asuntos que suceden en el día a día, o un tipo de fraude marítimo, que es el clásico, en donde se asegura una embarcación por 20 millones de dólares, muchas aseguradoras ni siquiera hacen inspección de la embarcación, sino que solamente piden normalmente documentos técnicos, como son los que piden las sociedades clasificadoras, y conforme a eso, aseguran la embarcación en 20 millones de dólares. Y la embarcación, una vez que está asegurada, sale a navegar, y curiosamente, estando en alta mar, la embarcación se hunde. Por fortuna, toda la tripulación se salva, pero el barco se va al fondo del mar. Y entonces el naviero reclama 20 millones de dólares sobre un barco que probablemente hubiera costado, o cuesta, su valor, o tiene un valor comercial, de digamos 10 o 5. Y si bien la ley permite que cuando la suma asegurada sea excesiva al valor comercial, se pueda reducir la obligación del asegurador, esto se tiene que probar. Y cuando un barco está en el fondo del mar, ¿cómo lo probamos? Y entonces el asegurador paga 20 millones de dólares sobre una embarcación que probablemente cueste 10 millones de dólares, ¿no? Por eso, en principio, la tradición marítima ha dicho que cubro solamente 4/5 partes del valor. Y en el caso de abordaje, el principio es el mismo. Que, por cierto, vale la pena aquí hacer una mención. Se hablaba antes de la diferencia entre colisión y abordaje, etc. Hay una definición que está en convenios internacionales. Se establece como abordaje cuando hay un encuentro entre dos barcos, y colisiones entre un barco y otra, una plataforma o un muelle o lo que sea. Existe el convenio internacional para prevenir los abordajes en el mar, en donde se distinguen las dos características. Pero sí es cierto, como también se dijo, que en nuestros países no hacemos a veces distinción de lo que es una cosa y lo que es otra, y aseguramos todo por igual, pero cuando se presentan ya los siniestros, tenemos problemas con interpretaciones. Juan, perdón. Cuando Sí. el otro barco está atacado, ¿es colisión o eso sería Si es un barco, si es el encuentro de un barco contra otro, es abordaje. No importa si está atracado No importa. o está moviendo. No importa. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque estas son definiciones, y también para otros de los temas que aquí vemos, de convenios internacionales. Recuerden ustedes que la Comunidad Marítima Internacional procura o ha procurado la uniformidad en la legislación marítima, y por eso se han creado los convenios internacionales. Y por lo menos en México, y esto a veces se nos olvida, y en el caso del seguro marítimo lo tenemos que tener muy presente, es que la jerarquía de leyes en México es primero la Constitución, luego los convenios internacionales y luego las leyes. Entonces, para el caso de interpretaciones en México, por lo menos, sobre si es un caso de colisión o si es un abordaje o cualquier otra materia marítima, hay que recurrir a lo que dicen los convenios internacionales, que existen varios, existen muchos que nos dan definiciones que podemos aprovechar y que le dan claridad a los tribunales en México. Bueno, en el caso de la responsabilidad civil del naviero armador operador, ya lo decíamos, debe ser sobre reglas y cláusulas internacionalmente reconocidas de PANDI, cubre daños causados a terceros en sus bienes por operación del buque, la carga, combustible, basura, descarga, etc. Y tienen límites suficientes amplios de acuerdo con la ley y los tratados internacionales, incluyendo lo que es la contaminación marítima, ¿no? Es otro tema hablar de clubes de PANDI, distinto al que nos vamos a enfocar el día de hoy. El seguro marítimo, entonces, dijimos, evoluciona y tiende a mayor sofisticación. Y entonces se creó en el mercado de Londres lo que se conoce como el clausulado Wavelet para terminales portuarios. Es una cobertura especializada para terminales portuarios.
repito, no la tenemos regulada en la ley. En la ley lo que ustedes pueden ver, con la de contratos de seguros, es una cobertura típica de daños, pero no especializada en lo que son las terminales marítimas. Fue creada en el año del 2002, que para la historia del seguro marítimo, pues podemos decir que es una cobertura pues muy nueva, ¿no? En el mercado de Lloyd's de Londres, los líderes del consorcio que manejan esta cobertura de Wavelength son London Market Ltd y Beazley Furlong Ltd, que tuvieron primas de 2.1 billones por cobertura de terminales marítimas en el mundo. Ellos crearon un sindicato en Londres, pero al final son empresas. Ustedes saben que en Londres y Lloyd's funcionan las cosas mediante sindicatos, pero al final de cuentas los dueños de este sindicato o los beneficiarios finales o creadores son de nacionalidad de los Estados Unidos de Norteamérica. Para todo lo que es coberturas de terminales portuarias en el mercado de Lloyd's se calcula que hay una prima de más o menos 26 billones de libras esterlinas aproximadamente. ¿A quién va dirigida la cobertura de Wavelength? A los puertos por entero, es decir, ustedes pueden asegurar a todo el puerto. En México, muchos de ustedes, suscriptores marítimos, probablemente tengan la cobertura de las que se llaman las famosas APIs o administradoras portuarias integrales, que hacen concursos para cada año para sus seguros, etc., ¿no? Y además existen los seguros que ustedes ofrecen para las terminales portuarias que están dentro de las APIs, que son concesionarias de las APIs. Es decir, la API, y esa probablemente es una explicación para nuestros amigos de fuera, la API es una sociedad anónima, aunque sea en la mayoría de los casos el gobierno federal es el dueño, pero es una sociedad anónima que obtiene la concesión para la operación de todo un puerto. Y ya que tiene esa concesión, entonces esa API da lo que se llaman contratos de cesión parcial de derechos, contratos de servicios a distintos prestadores de servicios, que pueden ser terminales de contenedores, pueden ser los que abastecen el combustible, pueden ser terminales de líquidos, en fin. Entonces, existen seguros que se aplican a las APIs en general, que como yo decía, los dueños son el gobierno federal, los gobiernos estatales, solamente hay una API privada, que es la de Acapulco, y luego hay unas que tiene Fonatur, las que son turísticas. Obviamente las más importantes las conserva el gobierno federal. ¿Por qué? Porque son una muy buena fuente de ingresos para el gobierno federal. Y mucho de ese dinero que se genera en los puertos luego se va hacia la Secretaría de Hacienda, al sector central, cuando fue diseñada la reforma de privatización portuaria en México, el esquema que se supuso fue distinto. Fue un esquema parecido al de aeropuertos, en donde se hizo licitaciones, pero luego se colocaron acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Pues aquí no se han colocado las acciones porque son muy buenos ingresos y el gobierno no ha dado el paso final de la famosa reforma portuaria, a la que yo siempre me refiero cuando me invitan a hablar de ella, como una reforma portuaria en México exitosa pero inconclusa. El seguro que ustedes otorgan puede ser sobre todo el puerto o puede ser sobre terminales portuarias especializadas, y se ha extendido a partir de 2002 para terminales internas. Inclusive ya se puede dar este tipo de seguro para terminales que estén fuera de puerto, pero que son en apoyo de servicios portuarios, para almacenes, para compañías de servicios portuarios. Me refería yo, por ejemplo, a las que surten el agua a los buques, a los que recogen la basura, a los que dan el servicio de combustible, etc. A los operadores de carga y descarga, que ustedes se acuerdan antes en México era un sindicato, por ejemplo,
en Veracruz, nada más. Bueno, no era un sindicato en Veracruz, en realidad eran 7 sindicatos los que intervenían en el puerto de Veracruz antes de la privatización portuaria. Y era curioso porque estaba dividida el ámbito de aplicación de cada sindicato. Entonces ustedes tenían un barco, un car carrier que iba a llevar automóviles, el sindicato de estibadores lo tomaba en el almacén y lo llevaba hasta la mitad de la rampa del barco, porque ahí ya era el ámbito de aplicación de otro sindicato, y entonces venía el miembro del sindicato desde la mitad de la rampa del barco y ya lo llevaba a la bodega del barco, ¿no? Hoy no, hoy ya son operadores portuarios privados que también pueden acceder a este tipo de cobertura de responsabilidad civil. Los estibadores, desde luego, y curiosamente, o no curiosamente, sino por la propia actividad, se ha extendido este tipo de cobertura para las empresas de logística. Y ahí podríamos incluir en logística, pues todo lo que se nos ocurre, porque ya la logística, o la logística ya lo abarca todo, ¿no? Ya es una palabra que utilizamos para todo. Se me ocurre, por ejemplo, los famosos freight forwarders, que también ustedes les dan seguros, que actúan como si fueran navieros sin serlos. Son intermediarios entre los navieros y los propietarios de la caja. Ellos también podrían acceder a este tipo de cobertura. ¿Cuáles son los principales riesgos cubiertos por en responsabilidad civil de Wavelet? El primero es el daño o pérdida física a la propiedad de cualquier tercero. Ojo, vean que dice cualquier tercero, incluyendo la pérdida de uso o demoras, que sea resultado directo de una operación asegurada dentro de los límites del puerto, terminal o instalación asegurada. Cuando dice o demoras, fíjense que esto es muy interesante. Las empresas navieras, ustedes saben que en el mundo ha habido una gran consolidación de las empresas navieras. Ahora ya son prácticamente 7 empresas en el mundo que controlan todo el tráfico marítimo internacional. 80% del comercio internacional se mueve por vía marítima. Y de eso ya son, si quieren incluimos hasta 8 empresas las que dominan todo lo que es el tráfico de contenedores, fundamentalmente. Y esas empresas, decía Sir Walter Raleigh, quien domina el mar, domina el comercio, y quien domina el comercio, domina el mundo. Pues eso se sigue aplicando, eso lo dijo en el siglo XVI, pero eso se sigue aplicando. Y por eso, aunque ustedes vean en sus pólizas que las embarcaciones tienen bandera de Panamá, bandera de las Islas Marshall, bandera de Chipre, bandera de Liberia, etcétera, o las que se llaman banderas de conveniencia, que a mí me gusta más llamarlas banderas de registro abierto, aunque ustedes vean que tienen esas banderas, detrás, quienes los controlan, siguen siendo los grandes países. Está Estados Unidos, está desde luego China, está desde luego Gran Bretaña, Alemania, etc. Porque son las potencias que controlan el mar y son las potencias que al final controlan el comercio y al final controlan el mundo. Pero, ya desvarié, ¿verdad? Me pasa muy seguido, que empiezo con una cosa y me sigo por otra. Pero lo que quiere decir es, solamente esto se refiere a la propiedad de un tercero. Lo mismo, en el segundo de la cobertura, daños corporales a terceros. En el primero, y ya me acordé por qué desvarié, es por las demoras. Muchos asegurados lo que pasa es que llegan con sus contenedores, los contenedores no los sacan de las aduanas que están dentro de las terminales, y entonces las navieras les empiezan a cobrar demoras. Además del flete, tienen que pagar demoras por el tiempo que está su contenedor dentro de la aduana. Y estas pueden ser cantidades muy importantes. Es un tipo de cobertura que hoy ustedes pueden ofrecer a sus clientes de terminales marítimas y portuarias a través de esta cobertura, que repito, es una cobertura especial. No quiero decir con esto que va a ser fácil su colocación o no, porque habrá que discutirlo, ¿no? ¿Cuántas de esas demoras quieres cubrir? Hay casos de embarcadores que dejan su contenedor
como se dice, forever. Ya no les interesó. El cliente que tenían aquí ya no lo tienen. Y entonces queda el contenedor con la mercancía en las aduanas. Y la naviera dice, oye, pero el contenedor que está ahí es mío y está generando demoras. Y me lo tienes que pagar. Ustedes pueden ofrecer a través de esta cobertura un servicio sobre ello. Claro, hay que, repito, negociarlo y las condiciones, porque se pueden generar cantidades importantes por cuestión de demoras. En el caso de daños corporales a terceros, es lo mismo, tiene que ser resultado directo de una operación asegurada dentro de los límites del puerto, la terminal o la instalación asegurada. También se cubre cualquier responsabilidad del asegurado frente a arrendatarios o inquilinos subcontratistas que realicen actos de operación cubiertos por la póliza. Es muy común que en el caso de las operaciones portuarias, las empresas, las empresas contraten, a su vez tengan subcontratistas, ¿no? El caso que les daba yo de las APIs, pues tienen a otras personas que ofrecen los servicios. La póliza Waveland cubre cualquier daño que causen los subcontratistas, pero tiene que obligar el asegurado original, tiene que obligar al subcontratista a tener también su propio seguro. No es un seguro en automático que se les dé a los subcontratistas, sino que tienen que tenerlo aun cuando ustedes, a sus asegurados, como beneficiarios principales de la cobertura Waveland, tienen el beneficio de la cobertura para indemnización de daños de salud. También cubre esto que ya es una práctica, yo no sé por qué, los gastos y costos incurridos por defensa legal, como si los abogados fuéramos muy caros, ahora nos aseguran tanto en el PANDI como en las pólizas de Waveland, etc. Pero también se tiene esa cobertura en lo que tiene que ver con los riesgos cubiertos en esta póliza. Los gastos y costos incurridos por el asegurado en la disposición de carga o propiedad de clientes del asegurado, incluyendo restos marinos por accidentes de los cuales el asegurado sea responsable. Miren, este es un tema también muy importante. Piensen ustedes que tanto en el caso de seguro de mercancías como en el caso de embarcaciones está la famosa figura de la dejación. ¿Y qué es lo que sucede? Voy a poner un caso. Una embarcación tiene una avería a la entrada del canal de navegación en Ensenada y la embarcación naufraga. Se salvan los tripulantes, etc., pero la embarcación naufraga y se queda ahí. Le reclama a la compañía de seguros. La compañía de seguros hace la investigación y era un riesgo cubierto y procede a la indemnización. Bueno, y después de que procede a la indemnización, la empresa dueña de la embarcación le mandó una cartita a la compañía aseguradora donde le dijo, habiendo recibido la indemnización, hago dejación en favor tuyo, compañía de seguros, que no tiene caso aquí decir cuál ni nada, hago en favor tuyo la dejación de la embarcación al haber sido indemnizada. El ejecutivo de la compañía de seguros que recibió la carta la guardó en el expediente y la metió al cajón. Ya. Nada más que después, meses después, el capitán de puerto dijo, tienen que mover esos restos de ahí porque está afectando la navegación y la entrada al puerto. Y entonces la compañía de seguros le dijo al asegurado, oye, yo ya te pagué, tienes que mover los restos. Y el asegurado dijo, no, perdón, yo te hice la dejación del barco. Y entonces cuando nos consultaron a nosotros le dijimos, pues, ¿qué querés? Que ya se te fue el término para haber objetado la dejación. Porque la dejación es una figura que no opera inmediatamente. Para que opere la dejación, tiene que haber tanto la propuesta de dejación como la aceptación. Y entonces la compañía de seguros tiene que estar muy atenta a si se acepta o no esa dejación. Que puede ser el caso del buque
O puede ser en el caso de carga que se queda a lo mejor, carga que no llegó a su destino final y se quedó en otro país. Y resulta que es algo especial que se contamina o que etcétera, etcétera. Y los asegurados hacen dejación, ¿no? Pero luego la compañía de seguros es la responsable de traer esos bienes o de destruirlos o de lo que haya que hacer. En el caso de la cobertura Wakeland, aquí especialmente le incluyen al asegurado la cobertura para remoción de restos marinos por accidentes de los cuales el asegurado sea responsable. Esto, repito, no es un seguro para navieros, es un seguro para terminales portuarias. Entonces, ¿qué es lo que tendría que suceder? Que un acto de la propia terminal haya ocasionado que se hubiera generado un siniestro que estuviera implicando la necesidad de hacer remoción de restos marinos. Pero es un riesgo especial cubierto por Wakeland. Ahora bien, ¿cuáles son las principales exclusiones en que se aplica o deja de aplicarse la cobertura de responsabilidad civil? Sí. Sí, cuando quieran. Yo es como digo a mis alumnos, aquí está prohibido no interrumpir. Maestro, Don Javier. una pregunta de aclaración. Sí. ¿Hay diferencia entre el significado de dejación y el de abandono? Técnicamente sí. Bueno, técnicamente para la ley mexicana sí. El abandono de una embarcación ya no está regulado. El abandono de una mercancía te refiere más o está regulado, por ejemplo, por la ley aduanera, ¿no? Puede haber el abandono sin haber dejación. Tú puedes abandonar la mercancía, pero nunca haber hecho la dejación de esa mercancía en favor del asegurado. Entonces son términos distintos. Lo que las compañías de seguros y nuestros amigos miembros de ADSUM deben de tener muy presente, y siempre recomiendo que tengan muy presente, es que no vayan a guardar una cartita en donde se haga la dejación de un buque, de una mercancía o de algo en el escritorio. Las consecuencias pueden ser de mucho dinero involucrado, ¿no? Sí. Y es que hay también el concepto abandono en los seguros de daños, que ahora se les da property. Y en el seguro familiar, divorcios y casos no están. Gracias. Así es. Perdón, el plazo para que la compañía de seguro responda al asegurado la dejación. Me parece que son 6 meses. Lo tendría que checar la ley, pero de memoria creo que son 6 meses. Okay. Era la misma, gracias. Respondiendo el asegurado, la compañía de seguros, ¿ya hay un límite a que aplique la dejación? Sí, lo que sucede es que contestando la compañía de seguros, la compañía de seguros tiene que decir, no acepto la dejación. Es lo que primero tendrás que ver. O sí, a lo mejor sí conviene aceptarlo porque puede haber un salvamento, ¿no? Lo que no puede suceder es no hacer el análisis. Entonces, así, habiendo hecho el análisis, tú como compañía de seguros puedes decir, no la acepto. Y entonces dar las razones de por qué no se acepta. Porque puede ser inclusive los gastos de remoción marinos o una cuestión así, hasta superiores inclusive a la cantidad indemnizada. Pueden ser gastos bastante fuertes. Y en casos de reclamaciones de carga, en el despacho todos los días vemos asuntos de estos, porque la carga se queda ahí. Y entonces viene el problema de, me quedo con la carga, con nuestros clientes, compañías aseguradoras, me interesa quedarme con la carga para hacer el salvamento o no me interesa. Si se quedó en la aduana, tengo que sacarla de la aduana, pagar la importación, etc. O sea, en cada caso hay que verlo especialmente. Puede convenir o puede no convenir. No sé si contesté. Muchas gracias. Gracias. Ok, ¿le seguimos? Bueno, ¿cuáles son las exclusiones? Daños a empleados del asegurado. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos viendo solamente, porque así me dio instrucciones
precisas de don Leonardo, que nada más hablara de la responsabilidad civil, que no hablara de toda la cobertura Weblen. Entonces estamos hablando nada más de la responsabilidad civil. Lo que quiere decir con esto es, hay una cobertura completa Weblen para terminales portuarias. Y entonces al catálogo que tradicionalmente vemos de seguro marítimo para carga, embarcaciones, PANDI, pues ahora creo que debemos incluir un nuevo catálogo, muy afortunadamente sugerido por Alstom, que es este tipo de cobertura, que es un seguro especial para terminales y operaciones portuarias. Otra exclusión, daños por continua o repetida exposición a sustancias nocivas como asbesto, tabasco, etcétera, etcétera. Esta es una exclusión que desde luego es negociable incluir su cobertura, ¿no? Se puede hablar y decir, bueno, te la puedo incluir después de hacer un análisis técnico por peritos y por la gente capacitada de qué tanta es la exposición y qué tanta protección utilizan los propios empleados de la terminal portuaria para que pueda incluirse como cobertura y no que se quede así como exclusión. Pérdida o daño a propiedad o equipo del asegurado también es una exclusión dentro de la cobertura de responsabilidad civil. Eso está asegurado en otro apartado, que es la cobertura general. Pero en responsabilidad civil es exclusión. Y esta última es muy importante. La responsabilidad por la entrega de la mercancía sin el conocimiento del embarque. Muchas veces hay mucha presión de grandes usuarios de terminales portuarias para que la terminal o el operador portuario le entregue la mercancía sin que éste le entregue el conocimiento de embarque. Ustedes saben que el famoso conocimiento de embarque o Bill of Lading, como se conoce internacionalmente, cumple tres funciones fundamentales. La primera, que el conocimiento de embarque es la prueba de un recibo a bordo de las mercancías del barco. Segundo, el conocimiento de embarque es la prueba de la celebración de un contrato de transporte marítimo. Y tercero, el conocimiento de embarque es un título representativo de mercancías, que como título representativo de mercancías es un título de crédito, como puede ser un cheque, o puede ser un pagaré, o puede ser una letra de cambio, etc. Entonces, las compañías operadoras portuarias muchas veces le dan al cliente su contenedor o le entregan sus granos o lo que sea, sin que ese cliente le haya dado el conocimiento de embarque. Y entonces resulta que luego llega otra persona con el conocimiento de embarque y dice, vengo por mi contenedor. Y la compañía portuaria ya se lo dio a otro. Y este tiene el conocimiento de embarque. ¿Y por qué tiene este el conocimiento de embarque? Porque el conocimiento de embarque, siendo título de crédito, es además endosable. Entonces, en la práctica internacional, las compraventas marítimas, normalmente lo que sucede es que la mercancía se puede endosar, muy común en todo lo que tiene que ver con commodities. Ustedes pueden comprar un cargamento de grano en China a 10,000 pesos y en lo que llega a México ya lo pueden haber vendido en 50,000 en lo que viene navegando. ¿Y cómo le transfiero la propiedad de esos granos a quien compró? Endosándole el conocimiento de embarque o el bill of lading. Por eso es muy importante que las compañías portuarias no den la mercancía sin que les entreguen el conocimiento de embarque. Y aunque es muy importante, lo hacen todos los días. Bueno, esta es por eso una exclusión de responsabilidad civil bajo esta cobertura. Porque al final de cuentas lo que está haciendo la terminal es un acto ilícito, ¿no? Es un acto ilegal. Bien. Obviamente también se incluye como exclusión lo que es cualquier interés del asegurado en buques, aviones, helicópteros
instalaciones de aeropuertos, aeródromos, etc. ¿Por qué? Porque eso ya sería otro tipo de cobertura que aplicaría, ¿no? Y que no tendría que ver con la cuestión de la terminal. Curiosamente, cuando mencionabas el tema de los helicópteros en las embarcaciones, es un tema muy interesante, y ahorita otra vez porque vi helicóptero, y ya les digo que yo desvarío y ahorita me volví a acordar de eso. Si se acuerdan, dije yo que el buque es una universalidad de hecho. Entonces en el despacho tuvimos el caso de un barco que tenía un helicóptero, pero era un helicóptero para trabajar, un barco pesquero, grande, importante. Ustedes saben que los nuevos atuneros tienen su helicóptero, y entonces lo que hace es que sale el helicóptero, busca la mancha de atún, y entonces le dice al barco, en lugar de que el barco ande ahí dando vueltas a ver dónde está, el helicóptero les está acá. Y entonces ya el barco pesquero se dirige directamente hasta donde está la mancha de atún y el helicóptero se regresa. La pregunta es, ¿ese helicóptero forma parte del barco o no, conforme a la definición de universalidad de hecho? Y la segunda pregunta es, ¿está cubierto o no en la póliza de seguro, sin que se hubiera hecho especificación sobre el helicóptero? Y eso comparado con el caso de un yate, de quien ustedes quieran, de quien se le ocurra, que tiene un helicóptero para que al dueño del yate lo lleven desde su casa al yate y lo regresen, y tiene el helicóptero a bordo. Si los barcos son universalidad, de hecho, las pólizas de seguro cubren en uno u otro caso al helicóptero, en el caso de un siniestro. Es una consulta que nos hicieron en el despacho. Si quieren digo la respuesta gratis, para que no haya cosa. Bueno, la cuestión es que el resultado es dependiendo, o sea, todo depende de cuál es la función que cumple el helicóptero, ¿no? ¿Por qué se dice también que el buque es una universalidad de hecho? Porque normalmente trae detrás una hipoteca, como ustedes saben, para el financiamiento del barco. Y normalmente, y se los han pedido muchas veces, a ustedes les piden que endosen el beneficio del seguro en favor de la entidad financiera, ¿no? Entonces, todo depende de para qué se utiliza el helicóptero. En nuestra opinión, hay la posibilidad de reclamación sobre el valor del helicóptero o no, para ser considerado como universalidad de hecho dentro del buque, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos al siguiente punto. Esto es muy interesante, miren, como ustedes saben, en el seguro marítimo, en general, en la actividad marítima y portuaria, los seguros de todos los que participan siempre interactúan. Yo digo que habría que darle el Premio Nobel de Economía a quien descubra cómo le hacemos para que un contenedor que está en la bodega de un barco no lleve doble y hasta triple seguro. ¿Por qué? Porque si se descubriera eso, el costo de los fletes de transporte marítimo se podría bajar. Pero dentro de la bodega de un barco, ese contenedor tiene la cobertura del dueño del contenedor, pero también tiene la cobertura del dueño de la carga que va dentro del contenedor, pero también tiene la cobertura del club de Pandy, del naviero. Y si además es un buque fletado, puede ser que tenga la cobertura del fletante del buque, lo que se llama el Chartered Liability, que probablemente ustedes conocen. Entonces un solo contenedor puede tener 4 seguros involucrados. Si además a eso le echan encima que llega y el daño se produce en la terminal, entonces lo que se genera es quién es responsable por un siniestro causado si algo le ocurre a ese contenedor. ¿Quién lo tendría que pagar? Por eso allá abajo yo digo, están los seguros de casco y maquinaria, seguros de mercancía, cobertura Pandy, cobertura Wetland y todos los demás involucrados.
Y si además le ponemos el tema que afortunadamente trataron los dos ponentes anteriores a mí, que es el caso de la jurisdicción aplicable, ahí les voy un ejemplo. Nosotros representamos a una agente de Miami que es que constituye una empresa en Bermudas con la cual compra un barco al que abandera panameño. Ese barco panameño es fletado a una empresa chilena para hacer transporte de sal desde el puerto de Las Coloradas, que seguramente todo el mundo aquí conoce, Las Coloradas en México. ¿Sí saben o no saben? Está en el sureste por Río Lagartos. Es una terminal básicamente de sal. Pero ese barco fletado a chilenos llevaba sal de México a Centroamérica, especialmente a Honduras. Entonces es una empresa originalmente de Miami, que constituye una empresa en Bermudas, con un barco panameño, fletado a unos chilenos, transportando sal de México a Centroamérica, que cuando sale de Las Coloradas se oye que pega, y el piloto del puerto dice, no se preocupen porque abajo todo es arenita, no pasa nada. Bueno, después, enfrente de Belice, el barco empieza a naufragar, se va a pique, muere el capitán, 2 oficiales, y se salvan 13 tripulantes. Interviene también la Guardia Costera de Belice y hay jurisdicción de Belice. Entonces la pregunta es, ¿qué ley aplica? El barco está naufragado. Y vamos a rematar el asunto. Asegurado con ESICUBA. No sé si ustedes conocen a ESICUBA, la empresa de seguros internacionales de Cuba. Esa era y yo cuando nos llamaron, yo dije, ¿y por qué se aseguraron con ESICUBA? Pues porque es barato, ¿no? Bueno, a nosotros nos encargaron de hacer la recuperación sobre el barco, propiamente dicho, ¿no? No les cuento todo lo que sucedió y cómo fue la bronca entre los panameños y los cubanos, que porque el documento estaba redactado en inglés y aquí no se acepta el inglés, y bueno, todo lo que les podría contar sobre ese caso. Al final de cuentas, con muchos sacrificios, fuimos muchas veces a Cuba para hacer la negociación de la indemnización. Y al final de cuentas, logramos que Cuba pagara la indemnización. Desde luego no en dólares americanos, lo pagó en dólares canadienses, no en dólares americanos, pero pagó el equivalente. La pregunta ahí es, ¿qué foro es el correcto? Y es lo que en el mundo marítimo y del seguro marítimo en particular se conoce como el famoso Forum Choice o Forum Convenience, en donde quien está demandando aplica a la jurisdicción o al foro que más le conviene. ¿Sí? Pero a partir de ahí empiezan también a presentarse excepciones, etcétera, etcétera. Mi recomendación siempre para los compañías de seguros que representamos es que pongan, en la medida de lo posible, siempre pongan la jurisdicción de su país. Es mucho mejor. Yo sé que muchas veces en las pólizas se establecen, inclusive en algunas cláusulas de arbitraje, o foros de Inglaterra, o de Nueva York, etc. Mi recomendación es que procuren establecer los foros de su país. En México lo hemos ido haciendo. En México ustedes saben que hemos tenido casos o empresas aseguradoras han estado involucrados en casos de avería gruesa muy importantes, en donde hemos representado y hemos mantenido que el foro aplicable, aún cuando los conocimientos del barque digan que es Hong Kong, que es Singapur, que es Nueva York, etc., nosotros hemos mantenido que se tiene que ver en tribunales mexicanos y lo hemos hecho representando pues, a las principales compañías aseguradoras de México. Y los resultados han sido bastante efectivos. Esto nos da la posibilidad de tener certeza, ¿no? Ahora, mi recomendación, por eso digo desde el principio, es que en las pólizas de seguros que establezcan, pongan siempre jurisdicción mexicana. Y esto también en función de los comentarios que se hacían anteriormente. ¿Qué pasa cuando hay divergencia entre la póliza, la texto original de las cláusulas del instituto y las traducciones?
En México la respuesta es que el juez va a ver las traducciones. Acuérdense que en México todos los papeles que se presenten en tribunales tienen que estar en español. Y la recomendación que también hacemos nosotros a nuestros clientes es: vale la pena revisar la póliza tipo con la que estás trabajando. Inclusive, no incluir el clausurado en inglés, dejar el clausurado en español, pero revisado, porque también a veces sucede, no digo que siempre, muy rara vez pasa que en pólizas que son para mercancía vienen acompañadas de cláusulas del instituto para casco. Porque dicen cláusula del instituto y la compañía de seguros dijo: esta es la buena, vale, y se la pegaron. Entonces hay que tener cuidado de que las referencias a pólizas internacionales sean las correctas. Si se pueden poner en español con una buena traducción, mucho mejor, ¿no? Porque también recuerden que en México lo que aplica es Constitución y luego convenios internacionales y luego la ley y luego lo que hayamos puesto en las pólizas, ¿no? Entonces hay que tener eso muy presente. Cuando se presenta un tipo de siniestro, entonces lo que se requiere es un análisis profundo de carácter administrativo, técnico, jurídico, etcétera, para establecer responsabilidades y preservar derechos de subrogación. Piensen ustedes el caso de que en una terminal portuaria, al estar descargando algo, se lesione o muera algún estibador que esté por ahí. ¿Qué seguro es el que lo va a cubrir? ¿El del barco? ¿El de la terminal? ¿El de la grúa? La respuesta es: quién sabe. Todo depende de cómo sucedió, ¿no? Porque si la grúa fue la grúa del propio barco, entonces a lo mejor a quien le toca cubrirlo es al Pandi, ¿no? Pero si es una grúa de la terminal, entonces a lo mejor le toca cubrirlo a la terminal. Por eso es importante hacer el análisis. Y eso es a lo que yo me refería fundamentalmente. Bueno, esta es una propuesta. Antes de eso, las ventajas de la cobertura wavelength es que, pues al ser de mayor sofisticación, hay riesgos cubiertos y responsabilidades más delimitadas. Pueden ustedes, a mayor sofisticación, creo yo, ofrecer menor prima o no a sus usuarios, dependiendo del tipo de riesgos que quieran cubrir. Este tipo de cobertura, como ya lo mencionaba yo anteriormente, requiere mayor difusión en los mercados latinoamericanos. Creo que es poco usada, ¿no? Y por eso me pareció muy oportuna la inclusión en este evento de Alsum, para que fuera tratado aquí y que con el tiempo disponible pudiéramos darles a ustedes una idea de lo que se trata. Repito, este es solamente el tema de la cobertura de responsabilidad civil. Wavelength tiene toda la cobertura completa para terminales portuarias. En el caso de nuestra firma, pues ustedes saben que nosotros, bueno, antes de esto, la propuesta es que a lo mejor podríamos adaptar el tipo de cobertura de Wavelength a los mercados latinoamericanos, incluyendo lo que son traducciones, etc. Y pues así ponemos a chambear a Leonardo en algo para que lo llamemos la cobertura Alsum o algo así para terminales portuarias, ¿no? Y adaptándola a los usos y costumbres de los mercados latinoamericanos, que creo que sería de mucho beneficio. En el caso de nuestra firma, como ustedes saben, participamos en todo lo que son accidentes marítimos, de transporte en general, responsabilidad civil, en lo que tiene que ver con reclamaciones de carga, averías gruesas, etcétera, tanto en México como en Latinoamérica en general. Especialmente trabajamos mucho con Colombia, con República Dominicana también. Y lo que les quería yo ofrecer, que no lo traje aquí porque no sabía qué número de asistentes teníamos,
pero hay un pequeño artículo que escribí sobre fundamentos del seguro marítimo, que lo pongo a su disposición. Esto lo publicaron con motivo de los, ya no me acuerdo cuántos años, de la Asociación de Derecho Marítimo de Venezuela, y lo pondré a su disposición, si parece bien, a través de Leonardo, yo se los hago llegar a ustedes, así como lo que es el clausulado de este tipo de cobertura, desde luego quedando siempre a disposición de ustedes y con un agradecimiento por su atención. Antes de eso, alguna pregunta. Sí. Aquí están mis datos, por cierto, para lo que se ofrece. Quería corregirte cuando hablaste de tu actividad. Se te olvidó que también has representado a aseguradores internacionales en casos muy conocidos. Sí. Bueno, sí, la verdad es que pues tenemos bastante actividad. Yo les digo, Bueno, entonces... ¿me vas a hacer alguna pregunta? Sí, no, pero primero te quería corregir. Sí, No, sí tenemos la fortuna de representar a empresas no solamente en México, sino internacionalmente, y tenemos también la fortuna de que nos invitan a dar pláticas tanto en México como en el extranjero. Hace poco estuvimos por Lloyd's en Londres. Fíjense, lo cuento como experiencia que vale la pena decirlo. Me invitaron a Lloyd's a hablar sobre lo que ha sido la reforma portuaria en México. Y yo pensé que en Londres pues iba a haber algún audio sobre la reforma portuaria en México. Eran 123 gentes de distintos países atendiendo la conferencia, y luego había un taller, y entonces yo hice una simulación ante gente de todas partes del mundo de una licitación de una terminal en un puerto mexicano, y todos participaron para tratar de ganar la licitación conforme a las bases que yo les di de lo que son los puertos mexicanos, ¿no? Entonces, sí, gracias a ver, tenemos actividad internacional en general. Sí. Bueno, ahora sí, la pregunta, son dos que están metidas en el mismo tema. La primera es, ¿hasta qué punto es posible utilizar el término de lesiones corporales como traducción directa de bodily injury? Y esto puesto también en el contexto de que pusiste texto en inglés, así emitiste en México, y pusiste legislación y jurisdicción mexicanos, ¿sí? Utilizando todas estas broncas. Sí, ahí lo que va a suceder por fuerza, Javier, es que vas a tener que acompañar una traducción oficial, o sea, certificada por perito oficial a los tribunales. Entonces, más que echarme la bronca a mí, yo sugeriría que te pelees con el perito traductor, ¿no? Yo creo que es válido, es decir, lesiones, al final de cuentas, se entiende que son corporales, ¿no? Sí. Porque podrías, no sé, o ¿cuál es tu duda? El problema es cuando te metes a la definición de bodily injury en las cláusulas del instituto, pues encuentras que hay muchas cosas. No, es muy complicado. Es complicadísimo, sí. Y no corresponde al concepto literal en español de lesión corporal, porque incluye una serie de responsabilidades que no implican una lesión. Absolutamente. Sí, entonces, por eso te pregunto, que es un caso muy, muy complicado, y que no siempre la solución ni siquiera es la traducción, pero el problema más grave es utilizar textos en inglés con jurisdicción y legislación mexicana, porque a final de cuentas tienes que hacer la traducción, y ahí la sugerencia es, ¿por qué no empiezas traduciendo de una vez, aunque sea ¿cómo se llama?, de gratis, ¿no? No, sí, y lo que creo es que, no solo eso, sino que lo que creo es, la mejor recomendación que se puede hacer a una empresa de seguros es que invierta un poquito en hacer con un perito, traductor autorizado, en hacer la traducción de las pólizas que va a expedir, y que sea revisada por expertos como tú, Javier, en la materia, sobre el lenguaje, porque los peritos tampoco, si los traductores no saben de cuestiones marítimas, ni de seguro marítimo, ni de seguro, digamos, en general. Entonces vale la pena dar una revisada y trabajar con ellos, ¿no? Yo me he dado muchas veces, me ha tocado ver
traducciones que hacen literales de términos en inglés que dices, ay caray, ¿no? Y incluso Entonces vale la pena sí dedicarle un poquito de tiempo. Gracias. En estos términos, cuando se enfoca más la traducción, también hay la opción de interpretación, porque es a lo que dado la traducción llega. Si ya la traducción no comparte ninguna de las dos partes, en este caso asegurado afectado, y bueno, se asocian tema judicial, bueno, pues llegan a un acuerdo de interpretación, y quien mejor interprete, pues posiblemente es el que va a sacar provecho o el que va a ganar en el caso. Sí, lo que pasa es que al final la interpretación que vale ni siquiera es la del perito, sino es la interpretación que haga el juez. Sí, con aporte de las, o sea, aportación de las partes, ¿no? En el caso de México también vale la pena que lo conozcan. Se vale en juicios marítimos en México que los jueces reciban opiniones de asociaciones expertas en asuntos marítimos. Opiniones que no son vinculantes, es decir, no son obligatorias para el juez, pero el juez puede pedir, o ustedes pueden hacer llegar al juez la opinión de Alsum en relación con el seguro marítimo, cómo se debe interpretar. Estas opiniones Alsum las está dando al 2x1 y gratis actualmente, así que no es cierto, pero no. Pero hablando ya en serio, se pueden acercar al juez para que refuercen su argumento, aunque no sean vinculantes. Sí, Juan Carlos, no, quizá no es tema en mi pregunta, pero sin embargo lo mencionaste, por eso lo pregunto. Hablaste sobre el BL como título de crédito, por lo tanto, concepto que para mí estaba seguramente claro. Sin embargo, hace 2 o 3 meses por ahí llegó a mis manos, llegaron artículos de gente allá en el sur, de Latinoamérica, en donde manifestaban que esto no era así. Hay tipos de BL. ¿Es para todos o solo algunos de los que sí son endosables y otros no? ¿Podrías ahondar? Sí, tú puedes establecer en tu conocimiento de embarque que no es endosable. Igual que cuando haces, piensa en un título de crédito como un cheque. Tú puedes hacer que un cheque, creo que es que le das las 2 rayas, ¿no? Y no es endosable. No se puede transmitir por endoso. Lo mismo pasa con los conocimientos de embarque. Tú puedes establecer, este conocimiento de embarque no es endosable. Pero mientras no lo establezcas, por lo menos para la autoridad mexicana, es un título de crédito, específicamente es un título representativo de mercancías. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sin nada más inquietudes, pido un aplauso para nuestro conferencista.